Antonio López de Santana? Personaje que influye en la historia mexicana. ¿Sabes qué hizo o por qué fue importante? No recuerdo, pero me suena a Francia. Muchas gracias. ¿Sabes quién fue Antonio López de Santana? Sí, bueno, si no recuerdo mal, fue el que primero se alió en contra de Iturbide para derrocar el primer imperio. ¿Sabes qué hizo? Sí, vendió el territorio de la Mesilla. ¿Sabes alguna otra cosa de por qué fue importante? Sí, porque era una estratega militar considerablemente importante a pesar de no tener tanta preparación. Y pues, bueno, vendió más de la mitad del territorio. Y el territorio de la... Bueno, ¿Quién fue Ignacio Antonio López de Santana? Fue presidente de México más de una vez. Vendió territorios mexicanos a Estados Unidos y dirigió batallas como la de Texas y la invasión de Estados Unidos y todas las perdió. Y es considerado como un personaje enemigo hacia la patria mexicana. ¿Saben qué hizo Ignacio Antonio López de Santana? Fue un presidente que te toma con seriedad, no trato sí, somos los dos, ¿no? ¿Saben por qué fue importante? Importante más que nada, no. Pero vendió, bueno, no vendió, regaló por su vida, muy egoísta, Texas y toda una parte del norte. ¿Qué hizo Santana? Tocó la guitarra como Dios. No, ese no, otro Santana. Fue presidente de México 11 veces. ¿Quién fue Santana? una persona que fue presidente de México y vendió a Texas, parte de... ¿Sabes por qué fue importante Santana? Sí, porque en su gobierno hizo muchas aportaciones para México que lo ayudaron, pero sin embargo también vendió Texas, por ejemplo. Y ya. ¿Qué hizo Santana? Bueno, Santana hizo el plan de Casamata para derrocar a Iturbide, vendió la mesilla, perdió su pierna. ¿Por qué fue importante Santana? Santana fue importante porque en la historia de México nosotros lo tomamos como el primer gran traidor de México. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos a Santana como la primera persona que va a hacer que todo en México empiece a ir mal, lo cual tienen razón. Y es ahí donde empieza, pues, más o menos los gobernantes corruptos y que no saben hacer su trabajo. Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón nació en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794. Desde joven se unió a las fuerzas militares. Ingresó a la carrera militar, la cual era una de las más prestigiadas en ese tiempo, precisamente por el contexto que vivía el país. Y al ingresar en las tropas realistas, destacó por su valor, formando parte del Ejército Real de la Nueva España. En 1821 fue miembro del Ejército Trigarante. En 1821, Santana se unió a los insurgentes del Plan de Iguala. En 1822 lanzó el Plan de Veracruz contra el imperio de Agustín de Iturbide y lo derrocó en 1823 con el Plan de Casamata. Después de eso, formó parte de los acontecimientos políticos de los primeros años del México independiente. También fue gobernador de Yucatán en 1824 y de Veracruz en 1829, además de que en 1829 venció en el puerto de Tampico a la expedición española que pretendía reconquistar a México. Asumió la presidencia por primera vez en 1833 mediante un golpe de estado. Además participó en distintos conflictos de carácter militar, como en la Batalla del Álamo en 1836 tras la declaración de independencia de Texas. También en la Batalla de San Jacinto, en la cual sufrió una gran derrota a manos del general Samuel Houston y fue derrotado, hecho prisionero y llevado a Washington, para así firmar los tratados de Velasco y así reconocer a Texas como nación independiente. Participó en la Guerra de los Pasteles en 1838 y en una de las batallas perdió una pierna. También tuvo la Batalla de Cerro Gordo, en la cual fue derrotado por el ejército estadounidense. Un punto crítico en su vida fue de 1841 a 1842, cuando volvió a tomar la presidencia, pero su gobierno provocó una desastrosa situación económica, por lo cual fue exiliado y regresó de su exilio en Cuba al año siguiente. Al estallar el conflicto entre México y Estados Unidos por la anexión a este país de la antigua provincia mexicana de Texas, Santana se negó a negociar con Estados Unidos, a pesar de su situación de inferioridad. Provocó así la invasión estadounidense
de Veracruz, Jalapa y Puebla en 1846. Al ser derrotado, tuvo que firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, mediante el cual México perdió más de la mitad de su territorio. Después de la gran tragedia de la pérdida, fue exiliado de nuevo y regresó en 1853 e instauró una dictadura conservadora. Por lo tanto, fue derrocado en 1855 por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, mediante el Plan de Ayutla. Por último, Santa Anna regresó a México en 2 ocasiones. La primera tras el imperio de Maximiliano, el cual lo hizo mariscal e intentó recuperar su poder. Y la última vez regresó en 1874, para pasar sus últimos años de vida en México, y así morir en la Ciudad de México en 1877. Para concluir con esta cápsula informativa, Santa Anna tiene una trascendencia histórica muy importante en México, ya que hoy en día en nuestro país es recordado por muchos como un buen presidente, mientras que otros lo consideran uno de los peores gobernantes que ha tenido el país, principalmente por la pérdida del territorio después de la invasión norteamericana. A continuación entra en cuestión la polémica de Ignacio Antonio López de Santana, héroe o villano. Adelante, debatiente León, de sus argumentos. Como todos los aquí presentes ya sabemos, Santa Anna fue un personaje bastante polémico en la historia de nuestra nación, ya que en realidad fue bastante hipócrita, al apoyar a diferentes grupos como realistas, monárquicos, republicanos, liberales y conservadores según le convenía. Santa Anna pisoteó los derechos de la población al asumir el puesto de la presidencia de México en 1833, además de que fue presidente 11 veces y gobernó de forma dictatorial de 1853 a 1855. Mau, da tu punto de vista, por favor. Yo quiero mencionar que hay que tener en cuenta todas las acciones buenas que realizó por México, como ayudar con el Plan de Iguala en 1821, derrocar a Iturbide con el Plan de Casamata en 1823, vencer en 1829 en el puerto de Tampico a las tropas españolas que pretendían reconquistar México, pelear en 1836 por el territorio de Texas, aunque finalmente perdió. Además, también participó en la Guerra de los Pasteles, defendiendo heroicamente a la nación en la cual perdió una pierna y por eso ganó el apodo de el 15. Adelante, Andrea. Desde mi punto de vista, hay varias pruebas de que Santa Anna realmente no veía por el pueblo, y el egoísmo y la ambición lo llevaron a tomar decisiones que tuvieron gran impacto en México. Cuando finalmente llegó al poder, Antonio López de Santa Anna quiso regresar a la monarquía, así como también se hizo llamar Su Alteza Serenísima, ya que realmente se consideraba superior. En las 11 veces que se religió para presidencia, hizo y deshizo varias cosas. Cambiaba de bandos y disolvía congresos para después volverlos a instalar, y todo esto para su conveniencia. Además, el daño más importante que nos provocó Santa Anna fue haber perdido, o mejor dicho, vendido la mitad del territorio. Además, la venta de la mesilla fue de $7 millones, los cuales fueron directos al fondo personal de Santa Anna. Este acto de traición es por lo cual es recordado como la peor que le pudo pasar a nuestra nación. Adelante, Paulina. Como ya les mencionaba Andrea, se piensa de Santa Anna como un traidor y lo peor que le ha pasado a la nación, por vender los territorios de la mesilla, en condiciones peligrosas para México. Si consideramos la situación en ese momento de México, se puede revalorar la postura de Santa Anna, porque en ese momento México tenía problemas económicos y la continuación de una guerra contra Estados Unidos hubiera sido todavía más devastadora para la nación. Yo creo que en parte lo podemos considerar héroe debido a que vender la mesilla dejar ir la parte del territorio, pero no arriesga por el otro lado a su población a ser invadida por un ejército que está en muchas mejores condiciones para atacar que ellos para defenderse. El país estaba muy devastado por la independencia y necesitaba recuperarse. Y si se acercaba una guerra en su camino, iba a esperar e incluso eliminar la oportunidad de recompensar y estabilizar al país. Adelante, Eduardo. Como ya mencionado antes por León y Andrea, podemos decir que Santa Anna era una persona a la que le gustaba tener el poder a cualquier costo. Empezó a cobrar impuestos de cualquier cosa, por ejemplo por el número de ventanas que tuvieras, el número de puertas. Se autodedicó monumentos en todo el país.
Destinó los fondos de la hacienda pública para sus lujos personales y engrandecer su riqueza. Además de esto, llevó al país a conflictos internacionales como el ya mencionado con Estados Unidos. Limitó la libertad de prensa, principalmente a los que se oponían a él, los derechos individuales y entre otras cosas. Por esto y muchas cosas más, puedo decir que el periodo en el que Santa Anna gobernó hubo mucho más cosas malas que buenas, y realmente no benefició ni mejoró en ningún aspecto importante al gran pueblo mexicano. Gracias, Eduardo. Bueno, espectadores, así es como termina el debate sobre Ignacio Antonio López de Santa Anna. Ustedes decidirán si es un héroe o villano, a partir de lo que han escuchado. Gracias.